¿Quién nos ha hecho esa pregunta? Yo creo que todos los que estamos aquí nos la hemos hecho alguna vez. Yo me la he hecho. Yo no sé usted, pero yo sí. Y saben algo, no hay respuesta para esa pregunta. De este lado de la eternidad no hay respuesta. La respuesta a esta pregunta se encuentra en el otro lado de la eternidad. Ahora no hay respuesta. Pero hay muchas preguntas que son legítimas, preguntas que se levantan en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que son legítimas. Y a pesar de que nosotros no podemos contestarlas, hay algo muy seguro, muy seguro, y es que Dios nos consuela. Amén. Y el texto que hemos leído dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y la tribulación, hermano, puede venir por causas diferentes. Y la tribulación no solamente tiene un nombre. La tribulación tiene muchos nombres y muchos apellidos. La tribulación viene en forma de enfermedad, de escasez, de problemas matrimoniales, de problemas con hijos, de problemas con hijas, en fin, por muchas cosas. Póngale el nombre que usted quiera. Póngale el nombre que usted quiera. Pero la consolación, el consuelo, nace por experimentar la misericordia del Señor. Es decir, la persona que está experimentando el consuelo es porque ese consuelo nace de la misericordia del Señor. Es decir, el consuelo es un medio. Pablo, antes de hablar de la tribulación, habla de la misericordia y del consuelo. Y es que, querida iglesia, la tribulación del cristiano no es inconsecuente con la misericordia de Dios. Y esto no debe de producir en nosotros una sospecha hacia Dios. Cuando estamos en tribulación o en aflicción, Dios no es sospechoso. Esto no tiene que producir sospechas hacia Dios, la aflicción o la tribulación, porque es ahí, es en medio de la aflicción, es en medio de la tribulación donde experimentamos al Dios de toda consolación y al Padre de misericordia. Es decir, si no hubiera aflicción ni tribulación, no experimentaríamos el Dios de toda consolación y el Padre de misericordia. Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación porque hay aflicción y tribulación. Y cuando dice Padre de misericordia, este texto está conectado con un salmo. Este texto y un salmo van agarrados de la mano y es el Salmo 103, versículo 13, donde dice el salmista: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Amén. Dice la Escritura en Isaías capítulo 51, verso 12: yo soy. ¿Cuántos yo sois hemos escuchado, verdad? Yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy la puerta, pero aquí dice: yo soy vuestro consolador. Amén. Dice Isaías capítulo 66, verso 13: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Amén. Y es que, como he dicho, el consuelo, el Padre de misericordia, viene por la aflicción, viene por la tribulación. Sin aflicción, Tanasio, Dani, sin tribulación no experimentaríamos el consuelo de Dios. La palabra consolación en griego significa paraclesis. Y esta palabra paraclesis es una palabra que tiene dos significados. Uno de los significados es como una sustancia para mitigar el dolor, como un sedante, una sustancia que se utilizaba para disminuir el dolor. Pero ese no es el sentido que tiene aquí la Escritura. El paraclesis que usa aquí el escritor es de fortalecer al hombre más que de suavizar su herida. Aquí no habla de suavizar el dolor, sino de fortalecer al hombre
hay muchas formas, hay muchas maneras, y yo rápidamente les voy a hablar de 4, rápidamente, ¿vale? En primer lugar, una de las maneras o una de las formas en que Dios consuela a su pueblo es por la seguridad de su presencia en nuestra vida. Amén. ¿Qué consuelo produce tener a Dios en nuestra vida? Amén. Mientras estamos sufriendo, mientras estamos padeciendo en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, aunque no veas a Dios, aunque no sientas a Dios, tengo que decirte que Dios sí está contigo. Amén. Porque Él dejó escrito en su palabra: yo estaré con vosotros todos los días. Más voy a decir, no es que Dios esté con nosotros, es que Dios está en nosotros. Amén. Dios está en ti. Amén. Y la seguridad de su presencia es prometida y asegurada en la palabra. Y saber que aunque no sintamos a Dios en medio de la aflicción, que aunque no veamos a Dios en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, aunque no entendamos nada, tengo que decir que su presencia es fuente de toda consolación. Dice el Salmo 46, versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice en el versículo 11: Jehová de los ejércitos, como decía ayer nuestro hermano Dani, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Amén. Dios está contigo en tu dolor. Dios está contigo en tu problema. Amén. Dios está contigo en tu necesidad. Amén. Diré más, Dios está contigo cuando nadie está. Amén. Dios está contigo. La soledad no existe. Aleluya. Como dice nuestro hermano Angeloso, la soledad no existe porque Dios es omnipresente. Amén. Leía al pastor un salmo maravilloso al empezar. Dice el Salmo 23, versículo 4: Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Y aquí, hermanos, la idea que tiene el salmista es la idea de una ovejita atravesando un valle. Y ese valle de sombra está representando un valle lleno de muchos árboles muy frondosos que al darle el sol reflejan una sombra en aquel valle y una sombra de terror. La sombra de los árboles cuando vas por un bosque da miedo, hermanos. Pues es lo que la idea que el salmista está intentando plasmar ahí. La idea de una oveja que va por un valle de sombra, que aparentemente cree que va a morir, pero al mirar hacia atrás ve al pastor. Amén. Y ve el callado del pastor que le infunde aliento. Y esta es la idea que aquí nos quiere transmitir el salmista. Aunque en tu situación parezca que estés atravesando este valle de sombra, de muerte, que parece que no tienes nadie a tu alrededor, tengo que decirte: el pastor de los pastores, Jesucristo, el Hijo de Dios, sigue a tu lado. Él no te desampara, Él no te deja, Él no te abandona, porque Él lo prometió: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Dios lo que promete lo cumple, y Él prometió: yo estaré, yo. En segundo lugar, Dios nos consuela por el poder de su palabra. ¿Qué poder? ¿Qué autoridad tiene la palabra del Señor? La palabra tiene poder y autoridad para fortalecer y consolar a los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice: la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Amén. La palabra de Dios actúa. Y esta palabra actuar en griego quiere decir energía. La palabra
ruach significa energía. Y aquí la idea de Pablo es que la palabra tiene una energía que actúa en nuestros corazones para consolarnos, para fortalecernos, para edificarnos. Y es que, hermanos, la palabra de Dios no solamente tiene poder para instruir, no solamente tiene poder para transformar, para corregir, para santificar, para salvar, no. La palabra de Dios tiene poder y autoridad para consolarnos. Amén. ¿Por qué? Porque es en medio de la palabra que va incluida la presencia del Señor. Amén. Miren, la palabra de Dios es el único libro que cuando lo lees, su autor está presente. Cuando tú lees la palabra de Dios, ahí está la presencia de Dios. No hay otra cosa más importante en medio del dolor y de la aflicción que oír la voz de Dios en su divina palabra. No hay nada más consolador, no hay nada que te fortalezca más, que te anime más que la palabra de Dios. No hay nada más que poder oír la voz de Dios en su divina palabra. Por eso dice la Biblia, Romanos capítulo 15, verso 4, dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ya lo dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, escuchen, las Escrituras es tu mayor consuelo. No hay mayor consuelo para el creyente que la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es fuente de consuelo. Por eso dice el salmista, el Salmo 119, versículo 49-50, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y ahora dice: ella es consuelo en mi aflicción. Ella, la palabra de Dios, dice el salmista, la palabra. Ella es el consuelo en mi aflicción. Aleluya. La palabra de Dios, el bálsamo que el Espíritu Santo utiliza para derramarla en nuestros corazones. Hay una anécdota de un escritor muy famoso, un escritor inglés que escribió muchos libros, y en el lecho de su muerte, allí estaba su secretaria, y ya con una voz muy débil le dijo: tráeme el libro. Y ella dijo: ¿qué libro? Porque había escrito cientos de libros. ¿Qué libro? Él dijo: el libro con mayúsculas, el libro por excelencia, el libro sagrado. Miren, no hay libro que te pueda consolar por muchos que leas. No hay libro que te pueda fortalecer por muchos que leas. Solamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Solamente la palabra de Dios tiene vida en sí misma, vida para resucitar a los muertos, vida para dar fuerzas al cansado, vida para multiplicar las fuerzas que no tiene ninguna. ¡Gloria a la palabra de Dios! Es por medio del Espíritu Santo que actúa la palabra para levantarte. En tercer lugar, Dios nos consuela a través de la compañía de nuestros hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo: para que nosotros podamos consolar a los que están pasando por tribulación, por medio de la consolación con la que hemos sido consolados por Dios. Es decir, el consuelo produce en ti que ahora tú también consueles a los demás. Y el mismo apóstol Pablo fue fortalecido en medio de sus prisiones por medio de las visitas de Epafrodito y Lucas. Dice: ¿qué consuelo he recibido con la visita de Epafrodito? Fue animado, fue fortalecido con la presencia de sus amigos. Y aquí tengo que decir algo, y lo voy a decir por mí. Hermanos, yo aquí fallo más que una escopeta de feria. ¿Cuántas veces me habéis necesitado mucho de lo que estáis aquí no está? Os pido perdón. Fallo más que una escopeta de feria, hermano. Y le pido perdón al Señor, porque a través de este texto el Señor me ha abierto los ojos y me ha dado dos bofetadas
me ha dicho, qué bien te han hecho a ti cuando has estado mal y te han pasado la mano por encima del hombro. Qué bien te han hecho a ti cuando has estado mal y te ha sonado el teléfono. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? Lo vamos a pasar, no quiero entrar, porque como he dicho aquí, me ha dado unos manzazos el Señor. Cuarto y último lugar, Dios nos consuela con la esperanza de la vida eterna. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día a día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Es decir, el apóstol Pablo está hablando de que en medio de la tribulación y de la aflicción, en ver cómo este cuerpo terrenal, este cuerpo de carne se va desgastando, se va envejeciendo, su consuelo es ver que el hombre interior se va renovando. Amén. Su consuelo no es ver la circunstancia que tiene delante, por eso a la tribulación la llama leve, tribulación momentánea, dice que es un momento, dice que es leve, dice que es temporal, porque él no tiene puesta la mirada en la tribulación y la aflicción, sino en la gloria que nosotros se ha de manifestar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 2 dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Este es el consuelo del apóstol Pablo. Estoy envejeciendo, me estoy muriendo, estoy llegando a mis últimos días, pero tengo una habitación celestial allí. No está hablando de una chabola, no está hablando de una casa, está hablando de un cuerpo glorificado, un cuerpo renovado donde no hay pecado. Gloria al Señor. Y es ahí donde hallamos el consuelo de saber que al final de nuestros días nos espera la gloria eterna de Dios. Ese es el consuelo que nos espera, el saber que allí ya no hay llanto, ya no hay enfermedad, ya no hay dolor y ya no pecaremos más contra el Señor. Y más, nos consuela saber que hay gente que se adelantó. Gente que corrió la carrera legítimamente y llegó a la meta. ¡Qué consuelo más grande para el creyente saber que hay allí gente que se adelantó, que nos están esperando! Pero todo esto es posible gracias a uno. Gracias a uno que, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se humilló hasta la muerte haciéndose siervo. Todos estos beneficios de los que hemos hablado es gracias a que hubo uno que padeció lo que no está escrito. ¿Usted sabe por qué en medio de su aflicción puede ser consolado? ¿Usted sabe por qué en medio de su tribulación puede ser amparado? ¿Por qué puedes tener paz en medio de la tormenta? Pues yo te lo diré, porque hubo uno que en la cruz fue desamparado, hubo uno que en la cruz fue desconsolado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y él cargó nuestros pecados en aquella cruz, para que ahora, por medio de su muerte y su resurrección, nosotros podamos tener paz con Dios, nosotros podamos ser consolados, no solamente cuando estamos en aflicción, sino también cuando pecamos contra el Señor y lloramos amargamente. Dios nos consuela con el perdón y con el recuerdo de que pronto ha de venir a por su iglesia. Amén. La redención final se acerca, hermano. Él pagó con su muerte el castigo de nuestra paz. Era el pecado. El pecado no hacía posible acceder a estos beneficios. Era imposible. Éramos enemigos de Dios. No podíamos ser consolados. Coco, no podíamos, hermano. Pero en el momento que te arrepientes de tus pecados, confiesas a Jesucristo como único Señor y Salvador de tu alma, esos beneficios de la cruz te son aplicados
ahora sí hay consuelo. Amén. Ahora sí hay gozo en medio de la tribulación. Ahora sí hay paz en medio de la tormenta. Amén. Pero no por tus méritos, no por mis méritos, sino por los méritos de Él. Amén. En Cristo fue descargada toda la ira de Dios como un rayo cuando cae sobre la antena de una casa. Ustedes se han dado cuenta, este ejemplo lo he puesto muchas veces, estas casas antiguas, pastor, que tenían unas antenas muy grandes para que en un día de tormenta eléctrica, si caía un rayo en aquella casa, lo que hacía la antena era cubrir la casa. Caía la antena y la casa no sufría ningún daño. Pero la casa que no tenía la antena, caía un rayo y la derribaba. Bien, pues Cristo en la cruz fue como esa antena. Él se puso entre Dios y los hombres. Gloria a Dios. Dios descargó sobre Cristo la ira que tenía que descargar sobre nosotros, para que ahora nosotros podamos disfrutar de una misericordia y de paz, pero sin ira. Amén. Dale gracias al Señor, porque en medio de tus aflicciones Gracias. tienes al Paracletos, el Espíritu Santo, que te consuela. Cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos. Amén. Mi hermano Tanasio, por favor, siervo del Señor, por favor, da gracias al Señor.